Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 18 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Amanecemos con la noticia de un terrible derrumbe en una de las carreteras que se estaban construyendo en Antioquia. Otra más que se cae. Se cae la carretera al llano. Tenemos el problema de Hidroituango, ahora se cae esta carretera por Amagá entre Bolomboro y Medellín, y entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando, pero este derrumbe es pavoroso, se cayó una montaña entera. Teníamos reunión muy grata con la señora ministra de Transporte, ahora lo tendremos con la señora viceministra Olga Lucía Ramírez. Hay una verdadera emergencia gigantesca. Otra vez estaba Corficolombiana con el 25% del proyecto y se cayó la montaña entera y uno se pregunta dónde están los estudios de suelos, qué es lo que está pasando. Preguntas que tal vez por ahora se pierdan en el vacío, pero tenemos que dar esa noticia a primera hora de la mañana. El acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes. Hablaremos con el profesor Román Ortiz. A esto se le ha dado poca importancia, pero lo puede tener inmensa, entre otras razones, porque Israel se compromete a no seguir ocupando terrenos o utilizando terrenos ocupados en la Franja de Gaza. Vamos a ver esto cómo va a ser. Estará el profesor Román Ortiz con nosotros. ¿Qué pasó con la junta directiva de EPM? El señor Preciado se acordó que podía tener conflicto de intereses, ¿no? Lo que tiene es una historia por ocultar. Y esa historia es nada menos que una sentencia ejecutoriada en su contra por fraude procesal, nada menos que eso. Y ese era uno de los miembros de la junta directiva de EPM. Hasta ahora han aceptado dos. La señora Sandra Suárez, persona por a quien teníamos o hemos tenido mucha devoción, y Jorge Iván Palacio, que uno no sabe qué pueda aportar en el manejo de EPM. Hay un violento artículo de Germán Vargas Lleras contra el sindicato antioqueño y contra la EPM. Y uno se pregunta esto, ¿por dónde le dio a Vargas Lleras? ¿Por unirse con Petro? Esto es pescando con anzuelo, pescando con dinamita, a ver qué pasa, a ver qué encuentra. Mala causa a la que se hizo Germán Vargas Lleras con un artículo lleno de inexactitudes, de exageraciones y causándole más problema a la imagen de una institución que es orgullo de Colombia, ha sido orgullo de Colombia, no ha tenido un buen momento, tiene cosas graves por explicar, como la inversión que se hizo en Antofagasta, la inversión de Panamá, pero de todas maneras EPM es la joya de la corona del empresariado colombiano y del empresariado paisa en particular. La cuarentena en Bogotá. Ayer tuvimos una baja sorpresiva y sorprendente en el número de contagiados y uno no sabe si realmente es baja en el número de contagiados o si lo que hay simplemente es un escaso registro. Pero pasamos de 11.500 contagios a 8.500. Eso no puede ocurrir de un día para otro. Ya veremos hoy qué sucede con el contagio del coronavirus. La violencia es dueña del país. A los 5 muchachitos muertos, porque eran muchachitos muertos en Cali y encontrados en un cañauzal, ahora le aparecen estos 8 de Samaniego, que estaban curiosamente en una fiesta, uno no sabe celebrando qué en plena pandemia, pero los asesinaron de una manera canalla y vil. Eso no le quita importancia. El que estuvieran haciendo lo que no correspondía no le quita importancia a la magnitud del problema. Las mafias, el narcotráfico se siguen apoderando de Colombia. Esa es la verdad. Y la fumigación con glifosato y los bombardeos y las extradiciones, eso los dejamos
para más adelante? ¿Será posible? ¿Tiene derecho la Corte a saltarse el orden de los procesos? Nos volvemos a preguntar una pregunta que hasta ahora se pierde en el vacío. ¿Por qué esta sala de jueces de instrucción que se vinieron contra el presidente Uribe de una manera inicua, indigna, se saltaron un mundo de procesos que tenían pendientes para caer precisamente allá? Es como con el teléfono del presidente Uribe, que no era el teléfono que estaban buscando, sino que entre 80 millones de teléfonos cayó el del presidente Uribe. Y entonces Barceló nos quiere hacer creer que esa prueba es legítima. Esa prueba es delictiva, delictiva. Insistimos en eso. El señor Barceló cometió un delito para interceptar las comunicaciones del presidente Uribe, de donde sacó nada, nada. Inferencias, suposiciones, no sacó nada, pero grabó indebidamente las conversaciones de Álvaro Uribe Vélez durante más de un mes. Eso es un delito, y el que comete delitos es un delincuente. El desplome económico más grave que ha tenido el país desde 1930. Aquí tuvimos una lucha contra el coronavirus que al parecer no ha dado resultado, pero lo que sí dio resultado fue la parálisis de la economía. Una caída del 15.7% en el segundo trimestre, caída en el PIB, es sencillamente una tragedia, una tragedia. ¿Cuándo se va a recuperar la economía? ¿Cómo se va a recuperar la economía? Lo que hicimos fue ese absurdo que consistió en el famoso día sin IVA, que acabó con la cuarentena, que acabó con todo, y pues ahí están los resultados, están a la vista. El desplome económico. El gobierno de los Estados Unidos y el Partido Popular de España claman por la libertad de Álvaro Uribe, más 28 presidentes iberoamericanos, el mundo entero indignado con lo que él llama el secuestro, y eso es un secuestro. Cuando una detención no es legítima de parte del Estado, es un secuestro que comete el Estado contra un ciudadano. Álvaro Uribe no está preso en el ubérrimo, está secuestrado por la Corte Suprema de Justicia en el ubérrimo. Y nada que pueden traer a Mancuso ni a Saab. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es incompetencia absoluta de la Cancillería? ¿O es que no quieren traer al mono Mancuso? ¿Y qué pasa con Saab? Ya estaban diciendo que la cosa era cuestión de horas, pero cuestión de horas viene siendo desde hace mucho tiempo. Ni Saab va para los Estados Unidos, ni Mancuso viene para Colombia. Esa es la verdad. Cepeda lanza la candidatura de Iván Petro para la presidencia de la República. Esto está bastante claro para dónde van. Se están aprovechando de una situación dramática que es el empobrecimiento o pauperización de que hablan los comunistas. Los invitamos a leer nuestra columna en las dos orillas que se llama Petro Presidente. No estamos muy lejos de ahí. Si el país no reacciona, si el país no se encuentra a sí mismo, si la gente que no quiere un país comunista no se une para ser un país progresista, serio, de corte liberal, que tampoco tenemos, es la verdad, vamos a vernos en la situación de Venezuela, solo que Venezuela tenía manera de mandar gente para otro lado. A Colombia ya se le agotó esa posibilidad. El pacto de Escazú. Hablaremos en esta semana con la persona que más conoce el tema y a quien no hemos querido escuchar, que es la senadora Cabal. La senadora Cabal ha venido demostrando que el pacto de Escazú simplemente pone el campo colombiano a disposición de estos grupos de izquierda por el camino muy cómodo de las cuestiones ambientales, a expropiar toda la tierra en Colombia y a entregarla en manos de los amigos de las FARC, lo que hicieron en Venezuela. Y por eso en Venezuela tienen hambre,
pero queremos repetir el curso. Convención demócrata en los Estados Unidos. Michelle Obama se viene lanza en ristre contra el presidente Trump. Zarpó de Génova, Italia, el primer gran crucero, un crucero de 7 días en una nave que se llama La Grandiosa. Esperemos que no tengan coronavirus a bordo. Nuevo brote en Corea del Sur. Para variar, en otra comunidad religiosa, de esos fanatismos religiosos que existen en el Asia, y hay muchísimos infectados y muchísimos más que se niegan a dejarse hacer la prueba. Entre ellos está el gran patriarca del grupo, pero hay gran preocupación en Corea por el regreso del coronavirus, como la hay en España, como la hay en muchos países del mundo, porque el coronavirus está de regreso. En Oklahoma llamaron a los estudiantes a cursos presenciales, pues los tuvieron que poner en cuarentena porque uno de ellos tuvo la mala idea de presentarse teniendo COVID-19, pero decía, como soy asintomático, yo no transmito. Por Dios, miren las cosas que están sucediendo. El asintomático transmite lo mismo que el que tiene síntomas de coronavirus. En una universidad en Carolina del Norte tenemos 130 contagios, 5 empleados, 130 de estudiantes, 5 de empleados. Conclusión, tuvieron que cerrar las clases presenciales y convocar a clases virtuales. Hay récord de coronavirus en el Líbano después de las marchas multitudinarias que se hicieron en protesta contra el gobierno por el estallido de un cargamento de explosivos en el puerto de Beirut. La gente indignada salió a protestar y el virus aprovechó la ocasión. Récord de muertos en la India. Ayer fueron 941, van más de 50,000 muertos en la India. Los Estados Unidos finalmente sí se incautaron de los 4 barcos que traían gasolina de Irán para Venezuela. La escasez de combustible en Venezuela es dramático. El país más rico de América Latina no tiene un galón de gasolina para que la gente se mueva y la gente tiene hambre. La desesperación es total, pero ahí está. El comunismo se aprovecha de esas cosas y sigue repartiendo la bolsa Clap a sus amigos. El que no sea amigo no come. Esa es la dialéctica comunista. Hay disputas en los Estados Unidos por el servicio de correo en vísperas de las elecciones. El presidente Trump está bajando los costos del correo. Nancy Pelosi dice que lo hace para destruir el correo en víspera electoral porque al presidente Trump ni le conviene ni le gusta el voto por correo. En Bélgica resolvieron que van a tener clases presenciales con todos los alumnos. Dicen que es peor el daño que se les causa dejándolos en su casa. En Filipinas, una cosa muy extraña, el primer ministro de Filipinas tiene contagio por segunda vez de COVID-19. ¿Eso qué enseña? Que lo de los anticuerpos o no funcionan o no son tan a largo plazo. Del coronavirus seguimos sabiendo muy poco. Y nos preguntamos qué pasa con Diosdado Cabello en Venezuela. En fin, nos lo seguimos preguntando. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año 778, la retaguardia de Carlomagno cayó en una emboscada de los vascones y ahí nació nada menos que la canción de Rolando, uno de los cantos más hermosos de la antigüedad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.